SER Podcast. Estás escuchando el Abierto de Hoy por Hoy. Cada día analizamos las noticias más relevantes de la actualidad, las claves políticas, económicas y sociales, con las voces de los protagonistas y los distintos puntos de vista de nuestros tertulianos. Bueno, pues es momento de abrir el Abierto, como hacemos cada mañana a las 8:30, con Lourdes Pérez. Hola Lourdes, bienvenida. Muy buenos días. Con Ignasi Guardans. Hola Ignasi, buenos días. Hola. Vale, Buenos perfecto. días. Y ahora saludamos a Cristina Monge cuando esté, que de momento no está. Miguel Ángel Mendoza, compañero de la SER en Ceuta. Hola Miguel Ángel, buenos días. ¿Qué tal? Buenos días, Pedro. Bueno, lo primero, Miguel Ángel, queremos que nos ayudes a darle dimensión a lo que se vivió ayer, a última hora de la tarde, primera hora de la noche, en la ciudad. Digo, que nos ayudes a entender el valor de esa manifestación de miles de personas en una ciudad como Ceuta. Tú llevas cubriendo muchos años la información allí, por tanto, eres perfectamente capaz de dimensionar lo que se vivía ayer en términos de movilización social y también de los mensajes que se enviaron en esa protesta. Pues mira, te puedo contar que Ceuta es una ciudad compleja, con 4 culturas que buscan el entendimiento de manera permanente. Cualquier episodio puede hacer tambalear un equilibrio no solo necesario, sino que es imprescindible. Sin convivencia, se señala permanentemente y todo el mundo está de acuerdo, no hay futuro para la ciudad. Que la gente salga a la calle en ese número es una muestra que lo ocurrido de hecho ha sido muy gordo, tal como me dicen. Es una de las palabras que más se usa. En la calle, entre los vecinos, vayas al supermercado, a la farmacia, al bar, las conversaciones con amigos, con cualquiera que se te acerca, es para refrendar que esa normalidad se ha tambaleado de manera profunda. Nada es igual, Pedro. La cuestión no es que haya entrado personas desde Marruecos. A esa realidad, digamos, que estamos acostumbrados. La cuestión está en la amenaza constante por parte del país vecino, en abrir sus puertas y dejar pasar sin poner un tapón y en repetir lo ocurrido en 2021. Entonces, se hablaba de unas 12.000 personas. Entonces, la ciudad tardó en recuperar el pulso. Ahora el golpe, sin lugar a dudas, ha sido más fuerte y la sensación es distinta a la de hace 5 años, muy distinta. Ahora se empieza a escuchar expresiones como que si esto vuelve a suceder, yo me voy de aquí. Bueno, empieza una semana nueva. Está bien esta comparación con lo que ocurrió en el año 2021, porque la dimensión de lo que ocurrió en el 2021 ya era histórica, ¿no? Pero, en fin, esto supera con mucho lo que se vivió entonces. Pero bueno, decía Miguel Ángel que empieza una semana nueva, por delante, por tanto, una semana más, y los retos que confirman que la normalidad no ha vuelto de momento a esa ciudad siguen siendo los mismos. Es decir, y te pido que los repasemos también para que nos cuentes cuál es la situación ahora mismo, que es atender a los inmigrantes que no han regresado a Marruecos. Hablo de los adultos, que son miles. Todavía no hay una cifra definitiva y oficial, pero se sabe que son miles. Atender, identificar y proteger a los menores no acompañados, que se sabe que son más de 1.000. Esto también se tiene claro. Y luego proteger la convivencia y conseguir, esto también es fundamental, que los servicios, que la vida en la ciudad se desarrolle con cierta normalidad. Pues sí, de hecho es un verdadero reto para la población que ya vive el día a día con una mayor presión demográfica, ya de por sí intensa, por la escasez de suelo como tal y porque somos 84.000 personas en apenas 18 kilómetros cuadrados, con lo cual si a eso le aumentas que se está hablando de entre 8.000 y 10.000 personas que todavía quedarían en Ceuta, pues la dimensión es bastante importante. De ausencia de servicios capaces de permitir que los ciudadanos puedan recibirlos con todas las garantías, porque, claro, hay que dimensionar ahora los servicios para una población que no estaba prevista, que entrara de repente. También, entre otras cosas, hablamos incluso de enfermedades, porque es algo de lo que se alerta por parte del Colegio de Médicos, como la sarna. Se está hablando que están apareciendo incluso casos de personas que tienen tétanos y que no han sido atendidas en su país de origen. Y hablamos de menores, evidentemente. Ese número que tutela ahora mismo en la ciudad de 1.300 aproximadamente va variando cada día y cada hora prácticamente, pues es una cantidad que sobrepasa con muchísimo lo que puede atender la ciudad de Ceuta. Hay que recordar que antes de esta crisis
tenía tutelados a 180 menores. Si hablamos de 1.300, la comparación es terriblemente odiosa, por llamarlo de alguna manera. Y luego está lo que es el desarrollo de la ciudad en sí. De hecho, por ejemplo, hoy la Cámara de Comercio va a presentar una oficina de atención al empresario para atender las reclamaciones de los empresarios que, entre otras cosas, pues se han visto de alguna manera tocados porque comprueban cómo el caminar de cada día no es exactamente el mismo. Y luego está la población, evidentemente. Tal como hemos dicho antes, la población se hace muchas preguntas, se siente indignada, se siente abandonada, se siente que no es lo mismo que hace 12 días, que todo ha cambiado y no sabe cuándo va a recuperar esa normalidad. Gracias, Miguel Ángel. Muchas gracias, un abrazo. Quiero que saludemos a José Enrique Roviralta, es el presidente del Colegio de Médicos de Ceuta. Señor Roviralta, muy buenos días. Buenos días. Mire, no lo hemos hecho estos días atrás, hablo de aquí, del hoy por hoy, ¿eh? Queríamos hacerlo hoy, queríamos ocuparnos de la situación sanitaria y médica en la ciudad, porque entiendo, señor Roviralta, que una concentración de población que malvive durante días, ya son más de 10, supone un reto sanitario para un territorio como Ceuta. Hombre, es que de entrada nosotros venimos ya denunciando desde hace años que Ceuta es un área de difícil cobertura médica, es decir, faltan médicos, los médicos no quieren venir a Ceuta ni se quieren quedar en Ceuta por nuestra singularidad geográfica, ¿no? Es obvio. Si ya llueve sobre mojado, es decir, si ya teníamos un problema endémico, si ahora en verano, que se reduce a la mitad, me refiero a las vacaciones, obviamente, hay menos personal, tenemos la operación Paso del Estrecho, de repente llega esta avalancha donde hay que recordar que calculamos que habrá unos 200 muertos, eso es lo que calculamos, donde las urgencias se han saturado por completo, se saturaron en su momento por casos muy graves, se siguen saturando ahora mismo por casos no tan graves, entre otras cosas porque compañeras mías de urgencia me dicen que ha surgido el rumor o el bulo de que si tienen algún informe que dicen que están enfermos, pues pueden ir antes a la península, en fin, cosa que es falsa. Pero el caso es que están allí y son a lo mejor por rozaduras o lo que sea y colapsan aún más las urgencias. Compañeras que lloran cuando te cuentan el sistema, la situación, porque se ha multiplicado por 5 las asistencias y además muchas veces con dilemas éticos y administrativos. Ahora viene la segunda parte y es que tenemos miles de personas que están, pues eso, lo habrán oído, lo habrán dicho ustedes 1000 veces, ¿no? La playa de Trampolín, 1500 subsaharianos en una playa, ¿no? Con médicos voluntarios que van allí a atenderlo o personas que están en el campo, en la calle durmiendo. Pues claro, si ya desconocemos el estado de vacunación de estas personas, su estado de salud, pues primero, hacia ellos mismos, como médico, tengo que decir que como médico nuestra obligación es que estén en las mejores condiciones posibles desde el punto de vista de la salud, pero después también hablamos desde el punto de vista de la salud pública, de la prevención, es que si no están vacunados y cogen enfermedades o traen enfermedades, también eso podría colapsar aún más con un brote epidémico. Por ejemplo, le digo una cosa muy, muy sencilla, ¿no? Algo que banal. Un brote de sarampión, por ejemplo. Imagínense un brote de sarampión. Colapsaría el hospital. Solo tenemos un hospital, que es el hospital universitario, que ya de por sí está al límite, y no tenemos otra alternativa. No tenemos el hospital militar, que se cerró en su día. Ahora es una morgue con casi 90 cuerpos allí almacenados, haciéndose autopsias para poder ser identificados. O sea, imagínense lo que le digo, simplemente un brote de sarampión, pero es que hablamos de salmonela, de shigella, de cólera, de tuberculosis, que ya son, ¿verdad?, enfermedades que ya no suenan tan bien y que además asustan mucho. Claro. Bueno, pues compañeros míos me están diciendo que a inmigrantes que están allí, como digo, malviviendo, tienen diarreas con infección. Algunas las mandan al hospital y otras, bueno, pues hacen lo que pueden. Entonces, insistimos, desde el colegio lo que queremos desde el corazón es que, por favor, que se prevenga. Lo que ya ha pasado ya no tiene remedio, pero lo que puede pasar, que como le digo, que sería un colapso ya brutal, es prevenir, que siempre será mejor que curar, y evitar que puedan aparecer estos brotes epidémicos, que ya sería el colmo. Y por eso
nuestra carta reciente sí. a la ministra para que tome las riendas. Claro, por eso quería preguntarle por la carta que enviaron, bueno, en fin, estos últimos días, o este fin de semana, pidiendo fundamentalmente dos cosas. Más medios, entiendo que lo que reclaman son más manos, ¿no? Claro, porque cuando hemos leído por parte del Ministerio de que bueno, lo de la normalidad, ya he oído a tu compañero, la normalidad, no nos negamos a aceptar esa normalidad, entre comillas, porque esto no es normal para nada, y sino que alguien venga a Ceuta y que lo cuente a ver si le parece normal lo que se está viviendo aquí. Desde luego los refuerzos no pueden ser que la gente doble o no duerma, eso es inviable, o que se presente gente voluntaria. Los refuerzos en el Estado, en un Estado, porque al principio de verdad que la sensación era de que estábamos huérfanos de Estado, porque esa es la sensación, y ayer en la manifestación la gente lo clamaba, ¿no? Que queríamos una presencia del Estado y un refuerzo de España en lo que es España, ¿verdad? Pues lo que pedimos es que sean refuerzos exteriores. Es decir, es como si en un incendio los refuerzos que los bomberos que están sigan apagando los mismos fuegos, ¿no? Tendrán que venir bomberos de otras comunidades autónomas o incluso hidroaviones de otros países. Pues eso es lo que queremos, un refuerzo. Y eso no depende de nosotros, somos una ciudad autónoma, depende de incluso más una coordinación, para nuestro entender, Ministerio de Sanidad, Ministerio de Defensa, desplegar un hospital de campaña o rehabilitar el antiguo hospital militar para eso que puede ocurrir, o lo que ha dicho Miguel Ángel hace un momento. Y si hay otra avalancha, ¿qué hacemos? Si ya estamos en una situación no límite, sino fuera de límites. Por eso pedimos refuerzos reales. Y como digo, creo que moralmente también vendría bien que porque nosotros dependemos no tenemos las transferencias en sanidad hechas, eso es. Como es lo habitual. Depende del Ministerio de Sanidad. Efectivamente, es que eso somos una excepción. Ceuta y Melilla dependemos del Ministerio. El Ministerio de Sanidad solo tiene 2 hospitales, Ceuta y Melilla. Deberíamos estar en Palmito. Pues mire, pues todo lo contrario. Para difícil cobertura médica, que encima nos la quitaron hace poco. Pues la ministra moralmente debería venir a hablar con sus compañeros que parecen médicos y bueno, venir por venir tampoco, sino venir y traer refuerzos. ¿Ha tenido respuesta a esa carta? Bueno, hasta el momento no, ni por escrito, ni como hoy en día se hace, ni por redes sociales. Ya le digo, nosotros, fíjese que incluso aunque no responda, si lo que nos importan ya más que palabras son los hechos. Que vengan aquí, que se refuerce el personal médico, que es que ¿qué pasaría? Bueno, ya no le hablo de todo lo que le he dicho, ¿no? De brotes epidémicos. ¿Y si los médicos aquí, que también son personas, que también enferman, que llevan ya 10 días agotados, exhaustos, pues que cogen una enfermedad o simplemente un cuadro de ansiedad o le da un infarto y nos quedamos sin médicos? Entonces, ¿qué pasa? Entiendo que ha hablado sobre todo de los adultos que están en esa playa que usted mencionaba, no solo en la playa, también en el entorno del CETI, bueno, en fin, en los lugares que hemos ido contando estos días. Entiendo que ustedes también están prestando atención sanitaria a los menores. No, por supuesto, es decir, nosotros, como decimos, ante todo está nuestro código deontológico y nos da igual incluso la situación administrativa, nosotros los atendemos. Le puedo contar un caso reciente, ¿no? Pues uno con una fractura de mandíbula, que es que venía todos los días al hospital y nosotros no tenemos maxilofacial. Y el caso es que desde Cádiz, maxilofacial, que son los que normalmente nos operan la fractura de mandíbula, nos decían que sí, que no podían en ese momento, dentro de una semana o semana y pico, en cuanto tuvieran un hueco libre, y que le diera un teléfono de contacto y un domicilio. Pero ¿qué teléfono de contacto y domicilio puede dar una persona que vive en el monte? Al final, pues, ¿qué hace? Pues lo ingresa, que no es lo habitual. Pues lo tienes que ingresar, porque al final te pones en su sitio y tú o en su lugar, y por humanidad y por código deontológico, por al final somos médicos. ¿Qué haces? Tiene una persona con la mandíbula rota en el campo y cómo come, cómo habla y qué dolores tiene, ¿no? Por eso digo que en el caso de los menores, especialmente, y si llega un menor, la obligación es que esté tutelado, que esa es otra, ¿no? Que todavía estamos convencidos de que quedan muchísimos menores por ser identificados y tutelados. No le voy a robar más tiempo, que sé que hoy es día también de mucho trabajo para usted. José Enrique Roviralta, presidente del Colegio de Médicos de Ceuta, gracias por habernos atendido esta mañana.
Venga, adiós. Gracias y Hasta buenos luego. días. Ahora sí que podemos saludar a Cristina Monge, que antes tuvimos ahí un ligerísimo problema técnico. Hola Cristina, buenos días. ¿Qué tal? Muy buenos días a todos. Cristina, voy a empezar por ti, ya que hemos tenido ese pequeño inconveniente. A partir de lo que nos contaba el presidente del Colegio de Médicos de Ceuta, yo creo que lo decía antes, y además lo creo firmemente, ¿no? Como relato de la situación tensionada que está viviendo la ciudad, tiene mucho valor, ¿no? Porque, por supuesto, la urgencia era atender a los menores no acompañados, la urgencia sigue siendo dar de comer a las miles de personas que están malviviendo en torno al CETI y en torno a la playa, pero hay una parte de la sociedad ceutí que dice, oiga, ¿y de nosotros quién se ocupa? ¿No? Por ejemplo, del sistema sanitario tensionado, ¿quién se ocupa? ¿Dónde están los refuerzos? Esta cosa que dice, no tendría sentido que bueno, de hecho ocurre, ¿no? Cuando hay un gran incendio, las comunidades envían más medios, incluso Europa envía aviones. ¿Por qué no vienen más médicos para ayudar, ¿no? Cristina. Sí. La verdad es que sabemos que todas las crisis tienen muchas caras a la vez, ¿no? Yo creo que esta crisis, si miramos de ella desde el punto de vista de las causas, veremos un ámbito geopolítico, que es el que llevamos tiempo analizando, pero si acudimos a lo que está pasando en Ceuta desde hace ya 10 días hasta hoy, veremos una crisis humanitaria y una potencial crisis de convivencia que ojalá no llega a producirse, pero que a día de hoy se están poniendo muchos números para que eso acabe siendo así, ¿no? Estamos viendo a miles de personas en la calle en condiciones infrahumanas, ¿no? Sin techo, muchos sin comida o comiendo cuando pueden y como pueden. El caso de las enfermedades, que efectivamente nos contaba el doctor, y sabemos que desde un punto de vista social esto es un caldo de cultivo para lo peor, ¿no? La ausencia de las mínimas condiciones de dignidad humana. A mí me gustaría también tener una mirada muy especial para las niñas. Esas niñas que están solas allí, que sabemos que son especialmente vulnerables y que gracias a vecinos y vecinas pues parece que están pudiendo de alguna forma prestarles algún tipo de ayuda, ¿no? Pero yo estos días me acuerdo especialmente de esas chicas. Y luego, por supuesto, de todos los ceutíes, de todos los y las ceutíes, cuya vida normal del día a día, pues efectivamente se ha visto absolutamente ha saltado por los aires, ¿no? De forma bruta con todo esto. Escuchamos ayer la manifestación, escuchamos declaraciones y aparece una palabra que es abandonada. Hoy el decano del Colegio de Médicos nos decía huérfanos de Estado. Es interesante, muy interesante leer hoy el editorial del Faro de Ceuta, donde entre otras cosas se dice un párrafo concreto que dice: a la ausencia inmediata del presidente del gobierno de todos los españoles le siguió una hilera de visitas que no estuvieron a la altura, asegurando una normalidad que una semana después de esa avalancha no ha regresado. Es decir, yo creo que hay en estos momentos en Ceuta una sensación de abandono, una sensación... hablo de sensación, o sea, porque una cosa es que luego se pueda decir es cierto, no es cierto, se pueden poner más medios, no se pueden poner, hay que actuar más rápido, no se puede actuar más rápido. Ese es el debate de la gestión que tenemos que abordar. Pero desde el punto de vista de las emociones, de la sensación, de lo que esa población está viviendo, en estos momentos lo que están expresando es esa idea de abandono, que por cierto es una idea que, sin estar ligada a una crisis concreta en un momento determinado, expresan también otras poblaciones en otros momentos, ¿no? Por ejemplo, cuando hablamos de la España vacía o cuando hablamos luego del tema de los incendios del mundo rural, ¿no? Sí. Esa palabra abandono es sistemática en muchos de los problemas de las crisis que tenemos hoy en día, ¿no? Y creo que ese es el mayor desafío que tienen en estos momentos las autoridades, el evitar esa sensación de abandono, gestionando de una forma mucho más diligente en aquello en lo que se pueda. Yo estoy echando en falta cierta sensación de urgencia, cierto sentido de urgencia. Han pasado 10 días y tenemos a chicos y a chicas solas por las calles en condiciones pues que no voy a volver a repetir, ¿no? Pero que todos estamos viendo las imágenes. A ver, Lourdes Luguena, sí. Etimológicamente la palabra convivir es convivir junto, pero es convivir en compañía, que parece que es lo mismo, pero no es exactamente igual. Ceuta y los colores de la manifestación de ayer evidenciaban hasta qué punto es un enclave en nuestra geografía, en nuestra territorialidad, capaz de unir culturas y de generar una convivencia pacífica, o por lo menos aparentemente pacífica.
Los ciudadanos de Ceuta recibieron hace 10 días la llegada de prácticamente esa misma población de manera inopinada a su territorio. Y creo que lo que está ocurriendo y lo que ha descrito con precisión muy sentida el decano del Colegio de Médicos es dónde está el desafío exacto, el punto de medición exacta entre la necesidad perentoria en términos humanitarios de atender en especial a los menores que han llegado no acompañados. Mencionaba Cristina a las niñas nos preocupan singularmente a las mujeres. Atender a toda esa población que ha entrado, que se ha quedado, a esas personas, esos seres humanos que necesitan atención, y a la par los desafíos que eso comporta cuando no existen recursos suficientes para poder dotarlo o acogerlos con unos mecanismos solventes y garantizados que además preserven la convivencia. Esto a pequeña escala, a gran escala por la dimensión que ha tenido el problema, pero a pequeña escala porque es Ceuta, representa cuál es el problema de los flujos migratorios, asumiendo que esto no ha sido una crisis migratoria. Y ese es el germen, y puede ser el germen muy inquietante y muy peligroso de quiebras en esa convivencia, que es convivir en compañía, pero convivir también juntos. Y yo no quisiera dejar de señalar, y luego podemos seguir hablando de la que tiene el gobierno en la gestión de esta crisis, en la responsabilidad capital del Reino de Marruecos. Ha enviado las autoridades de Marruecos a algo parecido al matadero a sus propios ciudadanos. Eso es propio de un régimen desalmado, porque Marruecos no es un Estado fallido. Puede ser, y lo es, no es un Estado democrático, es un Estado con carencias, es un Estado con déficit en su bienestar evidentes, pero no es un Estado fallido. Ignacio. Bueno, cuando un gobierno tiene un problema, un gobernante, vamos, de cualquier tipo tiene un problema, tiene dos opciones, ¿no? Uno, aparentar que no es muy grave para tranquilizar a la población y gestionarlo pues sin darle la gravedad que tiene, ¿no? Y otro es tocar todas las campanas y tocar a rebato, y decir, oiga, es que hay un problema grave. Y entonces eso, o sea, la metáfora más clásica, arrebato, todas las sirenas antiaéreas, y decir, oiga, tenemos un problema grave. Son dos opciones, yo me inclino por la segunda, y me inclino por llamar a las cosas por su nombre. De España, no el gobierno de Sánchez. Si el PP se cree que esto es un problema de Sánchez, es de una estupidez cósmica. Yo quiero entender que el PP se imagina gobernando dentro de un año. Bueno, pues dentro de un año Ceuta no se va a marchar. Ni Marruecos se va a marchar, ni el Mediterráneo se va a secar. Es que es de una estupidez y una irresponsabilidad total. Y por tanto, creo que en Ceuta, España entera, y el Estado español, en el sentido, no como lo dicen los independentistas, sino el Estado que supone España, tiene un problema grave. Porque la geopolítica ha cambiado, porque Marruecos está envalentonado. Y tiene el apoyo de Trump. Lo de Israel es un apoyo importante, pero es un apoyo indirecto, que también quiere hacer daño a España, pero indirecto. Pero el apoyo de Trump no es nada indirecto. Es un apoyo directo para perjudicar a España, para perjudicar a Sánchez y para hacerse con Ceuta. ¿Esto es llamar al enemigo exterior? No, esto no es llamar al enemigo exterior. El problema lo tenemos nosotros. Esto es no cerrar los ojos a la realidad. Marruecos no podría estar haciendo lo que está haciendo si supiera que enfrentarse con España tiene un coste. Pero no lo tiene. No lo tiene porque tiene todo el apoyo de Trump. Y por tanto, desde el punto de vista del gobierno de España, creo que ellos lo saben. No tengo ninguna duda de que el gobierno de España lo sabe. Lo que pasa es que lo tienen que comunicar. Hay un problema gravísimo. Evidentemente un problema humanitario. Pero hay un problema geopolítico de primer orden y un problema de seguridad de primer orden. Y evidentemente sí, Ceuta forma parte del territorio del Estado, pero Ceuta es vulnerable. Y descubrir hoy que Ceuta es vulnerable y decirlo como si fuera un tabú, como si Ceuta fuera Cuenca. Bueno, pues mire usted, Ceuta no es Cuenca. No es Cuenca, ni Sabadell. Ni se protege igual.
Y España tiene una debilidad extraordinaria para proteger Ceuta. Y hay que decir las cosas por su nombre. Y por tanto entiendo perfectamente que los habitantes de Ceuta que lo saben desde que tienen uso de razón en Ceuta, porque cualquiera que haya estado en Ceuta y se pasea dice, ¿y esto cómo se mantiene? Esto lo sabe cualquiera que haya puesto los pies en Ceuta. Ahora, durante un tiempo pues se mantiene, bueno, sabiendo que el vecino enorme que tienes al lado, pues te protege y no te quiere comer. Pero desde el momento que tú asumes que el vecino que tienes al lado va por ti, bueno, pues efectivamente hay que cambiar las cosas. Y por tanto, yo no voy a dar todo el recetario, pero sí estoy de acuerdo en que efectivamente los ceutíes tienen derecho a reclamar una presencia del Estado mucho mayor. Y eso no es solo militarizar, que es posible que haya espacio, no digo para militarizar la frontera como dice Vox, pero sí para una presencia de seguridad mucho mayor y más fuerte. Pero sobre todo hay una presencia del Estado. Lo de los médicos que decía, si todos los servicios sanitarios de Ceuta dependen directamente del Ministerio de Sanidad, bueno, pues yo me gustaría ver a la ministra allí. Me gustaría ver a la ministra de Sanidad en Ceuta. También me gustaría ver al rey, lo digo claro, en Ceuta. Me gustaría ver una presencia del Estado mucho más fuerte. En todos los frentes, educativo, social, político, de todo, y que realmente por lo menos sienta el gobierno de Marruecos que esto no es solo de si estamos o no estamos dispuestos a pegar tiros, que creo que no lo estamos, sino que realmente sienta que meterse con Ceuta es meterse con España, y que lo sepa Estados Unidos también, y eso exige una presencia muy superior a la que hay en este momento. Hoy por hoy noticias. Ser podcast. Voy a coger uno de los hilos que dejaba Ignasi y se lo traslado también a Lourdes y a Cristina, y que tiene que ver con la exigencia que él formulaba de más Estado o una mayor presencia del Estado, de manera que sea visible que en la propia presencia haya un mensaje, decía Ignasi, desde luego a los ceutíes, Lourdes, pero no solo a los ceutíes, también al Reino de Marruecos, ¿no? Es decir, de qué manera el estar allí. Ignasi decía, incluso el rey, que esta es una discusión que tuvimos aquí en la tertulia la semana pasada, ¿no? ¿Debe ir o no el rey? ¿En qué momento debe permitir el gobierno o no que haga el viaje? Bueno, pues incluso el rey. Pero en resumen, más Estado como mensaje. Es la segunda vez en menos de 2 años que escuchamos esto. La otra vez fue en la Dana de Valencia, en los primeros días de la catástrofe de la Dana valenciana, donde la gente decía, ¿dónde está el Estado? ¿Dónde está mi Estado? Y como decía Ignasi, Estado no en el sentido, digamos, solo de los poderes instituidos, sino de toda la estructura que arropa a cada uno de nuestros conciudadanos cuando le ocurre algo que debería concernirnos. Esto abriría otro debate, que es el sentimiento de territorialidad que tiene el resto del país con respecto a Ceuta y a Melilla. Sí, es interesante. El artículo 2 de la Constitución habla de la unidad indisoluble de la nación española y de esa defensa de la territorialidad, pero es una consideración que merecería la pena hacer cuando la urgencia seamos capaces de embridarla. Aunque si vuelve a haber, que ese es otro problema derivado de esta crisis bastante serio, que estemos hablando de la posibilidad de que esto se pueda repetir. Este fin de semana, 15 de agosto, es para echarse a temblar. Y la pregunta es, ¿el Estado español qué está negociando, qué está tratando, qué está hablando diplomáticamente con Marruecos en los últimos días? Yo he estado unos días fuera, pero no tengo la sensación de que haya trascendido, que haya nada para saber si Marruecos se va a hacer cargo de sus propios ciudadanos, porque yo insisto, es que Marruecos no es un Estado fallido. Marruecos tiene medios y Marruecos tiene recursos y se tiene que hacer cargo del bienestar de sus propios ciudadanos. Hay más de 100 de muertos y luego podemos hablar de lo que tienen que hacer las autoridades españolas. El gobierno en esto además tiene un desafío, si se quiere, mayor, porque el tono que emplean los ceutíes, los ciudadanos, y se pudo ver ayer en la manifestación, donde salvo alguna cosa colateral no hubo una voz más alta que otra en el peor sentido del término, y tienen un presidente de ciudad autónoma que tampoco da una voz más alta que otra, es decir, es un señor que cuando tú le escuchas hablar y cuando previene de lo que ocurre resulta creíble para buena parte de la ciudadanía que le está escuchando con independencia de lo que piense y de lo que vote, es necesario ese arropamiento. Pero ¿cuál es el problema desde el principio?
que se le intentó contar a la ciudadanía algo que la ciudadanía no estaba viendo. Esa es la disociación que se produce siempre cuando los gobernantes del signo que sea cuentan algo que luego no se corresponde con lo que sus propios ciudadanos están viendo. No se puede alabar la actitud de Marruecos. No se puede decir que congratularse de que esto se solucionó en 48 horas, porque al revés, no está solucionado, pero es que además la entrada y salida masiva implica que hay un movimiento que no es puramente migratorio, y ahora la presencia tiene que ser continuada, y efectivamente ha apuntado a un factor el invitado al que tú entrevistabas a primera hora, Roviralta, que es determinante, que es que no tienen cedida la sanidad, dependen, no la tienen transferida, dependen del Ministerio. Pues esto, aparte de Defensa, Interior, el propio presidente Sánchez, eso es evidente, pues compete también a la ministra de Sanidad. Cristina Ilo-Guinassi. Cristina. Efectivamente, no se puede alabar la actitud de Marruecos, no se puede decir que esto es una cuestión de mafias. ¿Qué mafias? ¿Qué han cobrado esas mafias? ¿Por qué? ¿Dónde están las mafias en un movimiento como este? Son cuestiones que generan, si cabe, todavía más sensación de incertidumbre y de inseguridad en la población. De tal manera que ahora mismo estamos hablando del 15 de agosto, que, hombre, un análisis racional nos haría pensar que ahora que toda Europa está mirando ese día a esa frontera, sería muy complicado que pasara nada, ¿no? Pero da igual. O sea, no da igual que pase o no pase, pero da igual desde el sentido de la inseguridad, desde el sentido que ahora mismo la población ceutí está ya con esa inquietud. La ceutí y probablemente todos los españoles, ¿no? Entonces, más allá de que pase o que no pase, que yo insisto, me parecería muy difícil, esa sensación de inseguridad y de incertidumbre ya se ha instalado. Y se ha instalado en buena parte porque efectivamente las explicaciones de lo que ha pasado, de lo que está pasando hoy y de lo que puede pasar en el futuro en relación con Marruecos, no se están dando de una manera que sean convincentes. Y creo que eso es absolutamente clave, ¿no? Hablábamos antes de abandono, y Ignacio hablaba de la palabra presencia. Bueno, pues lo contrario de abandono es estar acompañado, estar amparado y estar protegido, según el diccionario. Y eso es justamente lo que creo que falta, que a día de hoy los ceutíes, y por extensión yo creo que el conjunto de la ciudadanía, especialmente los que están más afectados, se sientan acompañados, amparados y protegidos, y no con esa sensación de abandono o de orfandad de Estado que estamos viendo en las declaraciones, en las concentraciones, en ese editorial del Faro de Ceuta que aludíamos hace un momento, etcétera, etcétera, ¿no? Yo creo que ese es ahora mismo el gran reto, gestionar de una forma mucho más eficaz y de manera que la población sienta que está acompañada y que el Estado está cumpliendo su función. La política, sobre todo, tiene que ser útil. Y si la política no consigue gestionar de una manera eficaz situaciones de crisis como estas, entonces es cuando llega la desconfianza y cuando llega todo eso que sabemos. Por cierto, un dato. En las últimas elecciones generales, Vox obtuvo el 23% de los votos de Ceuta. Vamos a ver qué nos van diciendo las encuestas en estos momentos. Ignacio, y cerramos ya este círculo. Yo no entiendo realmente cómo está llevando el gobierno esto, lo digo claro, no lo entiendo. Es evidente que quizá en parte se dé una reacción en la que el Partido Popular y Vox hicieran al gobierno responsable de esta situación, y yo creo que el gobierno no es responsable de esta situación. Ya lo dije y lo dijimos en un programa, en una emisión anterior. Es verdad que podía haber sido más precavido, que la sentencia del Supremo que permitía la interpretación que ha llevado a esta situación, pues se conocía hace mucho tiempo, y se conocía la sentencia de Sevilla, que luego fue confirmada por el Supremo, porque hay que recordar eso una vez más, ¿eh? El Supremo lo único que hizo era confirmar algo que ya había dicho lo contencioso administrativo en Sevilla, ¿no? Y por tanto que el gobierno tenía que haberse puesto las pilas antes, sí, pero que no es el culpable de esta situación, de acuerdo, ¿eh? Y quien dice eso desde el Partido Popular y desde Vox miente, intenta engañar a la población, pero a partir de ahí tú tienes un fuego que te han creado otros, pues hay que tomarlo de cara. Y yo no entiendo esta sensación de bueno, pues ya lo hemos arreglado, normalidad, no pasa nada. Y además no es Marruecos sino las mafias, decía Cristina, pues no, es Marruecos. Es el reino de Marruecos. Y yo entiendo que en diplomacia a veces hay que mentir. Lo digo así de claro. En diplomacia a veces hay que mentir, ¿eh? En política no debería mucho, pero en diplomacia sí. Y aquí estamos hablando de diplomacia. Y por tanto a veces hay que decir cosas que uno sabe que son esas mentiras de jesuitas, se decía a veces, ¿no? O sea que bueno, uno dice una cosa pero piensa la contraria porque no es la única manera de salir de una situación. Lo hace hasta el Vaticano cuando hace diplomacia, ¿eh? O sea que eso es así. Pero claro, una cosa es eso, la otra es ir a alabar a Marruecos. Por ejemplo, en el caso de Italia, hay gente ahora que está diciendo, habría que aplicar lo mismo a Marruecos que a Italia. Bueno, lo mismo es idiota decirlo, porque no le vamos a obligar que tengan pasaporte los marroquíes. Pues claro que lo tienen. Y poner controles en fronteras, pues ya los tienen. Por tanto,
Aplicar lo mismo es absurdo, pero es verdad que hace falta un tono de firmeza ante Marruecos institucional que no se está viendo. Por tanto, hay muchos frentes. Hay el frente de la presencia en Ceuta, hay de resetear las relaciones con Marruecos, de que Marruecos lo sienta eso, de urgencia, de que esto es muy serio, de que esto es un cambio de parámetro, de que no estamos en 2021. Todo esto es lo que a mí me gustaría por parte del gobierno y no veo. Es verdad, insisto, que todo esto ocurre en una situación en la que tienes delante a una panda de gente que algunos están más cerca de Trump que de su propio gobierno, más cerca de Meloni que de su propio gobierno, que están dispuestos a que haya el máximo daño posible porque creen que en ese daño, como buitres, con cuerpos muertos, pues es como se podrán alimentar, porque algunos son exactamente eso, carroña, son carroña política y traidores a su país, pero claro, el hecho de que tengas una oposición de ese tipo, pues no te exime de tus obligaciones como gobierno. Yo, de todas maneras, lo del reseteo que decía ahora Ignasi, yo creo que para resetear necesitaríamos saber antes, con bastante mayor precisión y transparencia, qué relación tenemos con Marruecos desde marzo de 2022. Es decir, desde que 10 meses después de aquel castigo que fue evidente, es decir, se provocó de nuevo una apertura de la frontera, una laxitud cuando menos en protesta, porque España había atendido de manera clandestina la enfermedad de Brahim Ghali, entonces el jefe del Frente Polisario. Aquello fue un castigo, una decisión de Marruecos para enviarnos un mensaje de que castigaba lo que consideraba una suerte de traición. 10 meses después llegó la carta de Pedro Sánchez a Mohamed VI, cambiando completamente los parámetros de la relación, de la posición española históricamente mantenida por los dos grandes partidos con respecto al Sáhara Occidental y a su estatus, desligándonos de lo que venían siendo las resoluciones de Naciones Unidas. Y a mí me gustaría saber exactamente dónde estamos desde entonces. Porque el gobierno trató de explicarlo con bastante poco éxito porque está solo en el Congreso con este asunto y no sabemos exactamente qué se pactó ahí y a cambio de qué, porque la explicación de, bueno, entre otras cosas es por el tema energético y por el tema y por el tema migratorio. Pues si nos atendemos a la literalidad de esas palabras, lo segundo, cuando menos, habrá que ponerlo en cuestión visto lo visto. Hoy por hoy noticias. Ser podcast. Javier Bañuelos. Javier, muy buenos días. ¿Qué tal, Pedro? Buenos días. Perdona, que te tengo ahí esperando desde hace un buen ratillo. Aquí seguimos. Vamos a ampliar esta cosa que nos has contado, dicho así, esta noticia que nos has contado a las 8 de la mañana. El Ministerio de Defensa ha dado orden a todos los soldados que hay allí, soldados y mandos, de anular todos los permisos que estuvieran concedidos. La orden, como bien nos contabas, es de ayer a media tarde. Sí, es un paso, Pedro. En principio nos dicen, bueno, pues evidentemente con cierta lógica, ¿no? Que se adopta con cierta lógica por parte del Ministerio de Defensa, conscientes de las nuevas alertas, ¿no? Activadas por las fuerzas de seguridad. El jefe de la Comandancia General de Ceuta quiere que todos sus militares estén disponibles ante lo que pueda pasar en los próximos días. Por eso ha dado una orden muy sensible para los militares y más en estas fechas. Se cancela esta nueva orden todos los permisos de libranza del personal militar desplegado en Ceuta. Esta decisión se les ha comunicado este pasado domingo, pasadas las 6 de la tarde, a través de una notificación a la que ha tenido acceso la cadena SER, y es un escrito que va dirigido a todas las unidades desplegadas en Ceuta, entre ellas la unidad de logística, el batallón del cuartel general de la Comandancia de Ceuta, el grupo de regulares, el regimiento de caballería, ingenieros, regimiento de artillería y también a los servicios sanitarios. El argumento, Pedro, para dar o para dejar a todos los militares sin libranzas en pleno mes de agosto, bueno, pues según podemos leer en esta comunicación oficial, es la crisis migratoria, una crisis, dice este escrito, que ha obligado a incrementar las actividades de las unidades desplegadas en la ciudad autónoma. Por eso necesitan a todo su personal disponible para activarlo en cuanto sea necesario. Claro, porque hemos ido contando estos días, vamos a recordarlo, Javier, que los servicios de inteligencia se están tomando en serio, ¿no?, este llamamiento en redes sociales en Marruecos para intentar, o al menos concentrarse al otro lado de la frontera e intentar otra entrada masiva en Ceuta.
Sí, el CNI, bueno, pues lo comentamos la semana pasada, ¿no, Pedro? Da plena credibilidad a este nuevo llamamiento. Es un riesgo muy real, nos dicen. Preocupa, de hecho, esta suspensión de todas estas libranzas de los militares desplegados en Ceuta, pues de alguna forma es una señal más, ¿no?, de que esta vez sí, esta vez el gobierno se toma en serio las advertencias que han ido llegando, ¿no?, a todos los niveles, desde el Servicio de Inteligencia Español, pero también, recordemos, de los servicios de información de Policía Nacional y de Guardia Civil. La preocupación, como te digo, Pedro, es real. Por eso el Ministerio de Defensa ha tomado esta decisión, que no adoptó, por cierto, los días previos a la crisis de Ceuta. Lo cierto, Pedro, es que se ha puesto el foco siempre, ¿no?, en el Ministerio del Interior, porque no supo anticiparse a la entrada masiva de aquel 30 de julio, pese a los avisos del CNI. Pero lo cierto, y esto conviene recordarlo y también destacarlo, es que esos mismos avisos también se tenían en el Ministerio de Defensa, y en aquel momento pues tampoco se optó por prevenir a sus militares ante lo que podría ocurrir, como sí se ha hecho ahora. Otro ejemplo más, sin duda, Pedro, de la descoordinación que se vio en aquella madrugada trágica, recordemos, con más de 140 muertos. Gracias, Javier. Hasta luego. Un abrazo. Estos días que se habla mucho de guerra híbrida, mucho. Incluso, aunque vaya a ocurrir lo que la lógica dice que va a ocurrir, que es que el 15 de agosto no sucederá nada, el mero hecho de que la amenaza circule por redes y tenga que ser considerada por parte de los servicios de inteligencia ya forma parte de la guerra, ¿no? Esta manera de esta guerra híbrida, esta manera de introducir zozobra, temor, incluso miedo a que pueda volver a repetirse esta situación, ya es en sí mismo un ataque. Ojo, quiero decir que igual son las mafias las que están lanzando este ataque a través de las redes sociales, que es la versión que de momento, única versión que ha dado el gobierno sobre lo sucedido en Ceuta. Pero ya es una manera de desestabilizar un país, o de intentarlo al menos. Pero ojo, porque la mañana nos deja una novedad también muy interesante. Sara Aranda, buenos días. Buenos días. Sí, es novedad de hace unos minutos. Es un comunicado conjunto de la primera ministra italiana y de la primera ministra danesa, en el que fundamentalmente lo que dicen es que lo que ellas quieren, por tanto lo que sus gobiernos quieren, se ve que otros no, ellas sí, pero otros no, es proteger a Europa, ¿no? Dicen, nuestra actitud, nuestra posición respecto a la inmigración no nace de otra cosa que no es el interés de proteger a Europa. Y rechazan, dicen, debe ser que en España estamos muy de acuerdo, rechazan la inmigración descontrolada. Pues claro, pues como todos los demás. Pero bueno, ¿qué es lo que dicen en este comunicado? Bueno, es un comunicado conjunto que lanzan a Europa, un comunicado inusual por esa postura política contraria que tienen ambas mandatarias, la italiana ultraderechista y la danesa socialdemócrata, pero que dicen que unen en ese deseo de defender Europa de la inmigración irregular. Dicen que, bueno, que nadie puede negar las consecuencias negativas de la inmigración irregular en la sociedad italiana y danesa. Dicen que hay un aumento de los índices de delincuencia, la creciente presión sobre servicios públicos y una erosión de la confianza. Y agregan que esta situación pues resulta especialmente grave cuando los inmigrantes que llegan cometen delitos violentos, trafican con drogas o son responsables de violencia sexual. Bueno, interesante esta postura. Dicen también que explican que su deber es brindar respuestas concretas a los ciudadanos, especialmente a los más vulnerables, y garantizar una mayor seguridad y protección a sus comunidades. Piden establecer centros de repatriación en terceros países y soluciones innovadoras fuera de Europa. Recordemos que el proyecto de Italia de establecer centros de repatriación en Albania ya está en marcha, aunque sin mucho éxito, y bueno, y ahora piensan que esto podría extenderse incluso a países africanos. Recordemos eso, que Italia y Dinamarca, pese a sus posiciones políticas enfrentadas, pues ya lideraron tras la crisis de Ceuta esa respuesta contraria a la política migratoria española cuando ocurrió todo esto de Ceuta. Y bueno, piden respeto a los valores europeos, aseguran que se muestran orgullosas del patrimonio cultural cristiano, dicen, que se vive en estos países, y piden a los inmigrantes que lleguen que se respeten los valores y no intenten imponer modelos de vida pues que ellas no comparten. Gracias, Sara. Gracias a ti. Interesante, muy interesante en términos políticos y en términos internacionales este comunicado conjunto. No sé si eras tú, Ignasi, la semana pasada quien decías, y si no eras tú, pues te lanzo la reflexión, algo así como la primera ministra danesa será socialdemócrata en muchas cosas, pero en términos de política de inmigración es tan ultra como Meloni. Sí. Y de hecho en este comunicado suscribe un discurso
objetivamente xenófobo. Oiga, los inmigrantes irregulares son criminales y traen violencia, robos, delitos sexuales, aumentan la inseguridad. Esto firmado por una socialdemócrata pues llama la atención, Ignasi. Sí, no, sí lo dije, no pretendo ser el único que lo haya dicho, pero sí lo dije, sí que efectivamente uno se puede colgar la etiqueta que quiera, pero uno es lo que es, y entonces efectivamente en Dinamarca pues les gobierna la derecha, una derecha que puede ser socialmente comprometida en otros ámbitos, que no sea liberal en lo económico, pero que en estos temas es derecha, y es una derecha efectivamente de tintes xenófobos en la medida en que pues busca generar la alarma social, se alimenta de la alarma social. Dinamarca está muy lejos y por tanto esa idea de que van a estar llegando los inmigrantes que cruzan la valla de Ceuta directamente a Dinamarca, pues es generar un terror en la población absurdo. Antes llegarán los que vengan de Bielorrusia y muchos otros, ¿no? Es decir, es todo un esquema que no tiene sentido, que también se relaciona con los beneficios sociales que da Dinamarca a los suyos, porque luego es verdad que la integración que en Dinamarca han tenido ha funcionado bastante bien hasta ahora y de repente pues les da terror. Por tanto, sí, este comunicado es muy importante, no tanto por el impacto en sí mismo que vaya a tener, porque bueno, pues no van a cambiar las cosas juntas Italia y la primera ministra de Dinamarca, pero sí que es un símbolo tremendo de donde estamos y que efectivamente pues dos primeras ministras aparentemente tan distantes pues hablen de no solo de las raíces cristianas de Europa, que ya es algo pues indiscutible en sí mismo, sino de la idea de que están amenazadas, lo cual sí es discutible, Claro. La idea de que esas raíces cristianas deben preservarse frente a una invasión que viene a cargárselas, pues es generar un miedo en la población, que es irresponsable. Por tanto, vuelvo a donde estaba antes, y perdona, o sea, yo creo que es tiempo de cambiar el chip, de hacer política, de ejercer el poder, de tomar el liderazgo. Quiero recordar que Pedro Sánchez es el presidente, yo no sé si se llama presidente o secretario general, porque esto en la izquierda nunca lo he tenido claro, a veces no les gusta la palabra presidente, pero es el jefe de los socialistas internacionales, es el jefe internacional del socialismo, Pedro Sánchez, creo que es presidente de la Internacional Socialista. Bueno, pues tiene la obligación también de meterse en este tema, o sea, tiene a una aparente miembro de su club, Sí. haciendo este discurso. Así que hay mucho trabajo por hacer. Claro, una respuesta en términos de país va empezando a ser muy necesaria. Digo, una respuesta directa, incluso a lo mejor de Pedro Sánchez, a Giorgia Meloni. ¿Por qué? Porque lo que hay en el fondo de este comunicado conjunto es una atribución de responsabilidades a España como, país que fomenta la inmigración descontrolada. Y desde esa inmigración descontrolada, las consecuencias que ellas establecen en este comunicado. La inseguridad, la violencia, los crímenes sexuales, la pérdida de calidad en los servicios públicos porque necesitan atender a más gente, ¿no? Que aunque no mencionen a España directamente en este comunicado, llega cuando llega, después de lo que llega y con una posición previa de ellas dos, que es evidente a quien señalan. Y entonces, ante esta estrategia de algunos países miembros de situar a España como ahora mismo el paradigma de la defensa de una inmigración descontrolada, con todos los riesgos que tiene para el propio continente, pues oye, a lo mejor toca responder, no sé en qué términos, a lo mejor con otra carta o no, yo qué sé, que yo no soy Pedro Sánchez. Me llamo Pedro, pero no me ha pedido Sánchez. Cristina, y luego Lourdes. Sí, bueno, efectivamente, yo creo que en este comunicado, por un lado, está esto que tú señalas, Pedro, pero por otro lado también está el absoluto triunfo del marco de la ultraderecha en temas migratorios, vinculando la migración, y leo textualmente, a delitos violentos, tráfico de drogas o responsables de violencia sexual. Este comunicado es muy significativo por todo esto que estamos comentando, efectivamente por la unión de estas dos mujeres primeras ministras de ámbitos políticos radicalmente contrarios, pero sobre todo porque nos ayuda también a responder una de las grandes preguntas que nos tenemos que hacer siempre cuando ocurre una crisis de estas características, que es ¿quién gana? ¿No? Al final, con todo esto, ¿quién ha ganado? ¿Quién está ganando? Pues está ganando la ultraderecha. Y quizá eso también nos pueda dar alguna pista para ir siguiendo, a ver si conseguimos aclarar qué ha pasado en todo esto. Entonces, cuando tú ves a dos primeras ministras firmando conjuntamente una carta como esta, creo que está claro que el desafío no era migratorio, era geopolítico. La migración utilizada como arma y como excusa, pero la crisis es geopolítica, no es migratoria. Creo que el objetivo ni siquiera era España ni Sánchez, que también
pero sobre todo y más allá de España y Sánchez se está hablando de Europa. Y creo que a Europa aquí se le están viendo absolutamente todas las costuras, ¿no? Decía Ignasi, ojo, que Pedro Sánchez es también secretario general de la Internacional Socialista. Efectivamente, así es. Y yo me pregunto en estos momentos cuál es el discurso y sobre todo la visión, el marco y la política que los socialistas a nivel internacional, la socialdemocracia en Europa, tiene respecto al fenómeno migratorio. Porque no me queda nada claro. ¿Cómo lo ven? ¿Cómo proponen que se gestione? Desde un país como España, desde un país del norte de Europa, desde el resto de países, ¿cuál es la propuesta, la visión, la política que la socialdemocracia hoy, que la Internacional Socialista hoy tiene en materia migratoria? La verdad es que creo que tienen pocas urgencias mayores que hacer que definir esto. Porque si no definen esto, y lo definen con claridad y con propuestas políticas que convenzan, que sean creíbles, ¿no? Que gestionen el fenómeno migratorio para hacer de él un factor de riqueza, como ha sido tradicionalmente, y que no se convierta en un problema, si esto no ocurre, el espacio vacío en política tampoco existe y por lo tanto ese espacio lo va ocupando ese mensaje xenófobo de la ultraderecha, hasta el punto de que efectivamente la primera ministra danesa se apunta a este marco, ¿no? Creo que efectivamente es fundamental que se defina ese marco de política migratoria e insisto, en esta crisis que es geopolítica, que no es migratoria, quien está ganando de momento es el ámbito de la ultraderecha en el conjunto de Europa. Lourdes. Yo creo que la introducción en este debate de Mette Frederiksen, socialdemócrata, introduce un elemento que añade una enorme complejidad a lo que estamos hablando. Efectivamente podemos decir que el marco que va triunfando es el regresivo, el atemorizado y atemorizante, el que identificamos con la extrema derecha. Pero creo que no deberíamos olvidar que toda Europa aplaudió, las grandes tradiciones europeas aplaudieron de manera, a mi modo de ver, un tanto escandalosa la firma del último pacto de migración y asilo, cuando, entre otras cosas, poníamos precio a los inmigrantes que llegaban. Es así de crudo, pero lo firmamos. Es decir, tú por 20.000 euros por inmigrante puedes enviarlos fuera de tus fronteras a otro país que te lo quiera acoger de la Unión Europea. Y estamos avalando, en esto España no, lo primero sí, en esto España no, de manera creo que acertada, algo que en sí mismo remite a lo peor de nuestra historia, se venda como se venda, que son los centros de externalización, de reclusión de los inmigrantes. Pero dicho esto, a mí hay un factor en la carta que me llama mucho la atención. Yo estaba haciendo el recuento mentalmente, pero lo han solventado las dos firmantes explicitándolo. Son las dos únicas mujeres que gobiernan en Europa, que gobiernan gobiernos europeos. Y aquí creo que hay un factor que singularmente la progresía masculina está orillando, que es que hay mujeres que creen que con determinadas orientaciones de determinada inmigración, y no estoy vinculando nada con nada, lo planteo porque esto sale en las conversaciones y sale, y a mí me aparece, con mujeres que votan cosas muy distintas. Hay un temor a que derechos conquistados, que nos han costado mucho, acaben erosionados por un mal sentido de la integración y de lo que significa la tolerancia hacia otros modos de relacionarse con la religión, con la cultura y con las costumbres. Y yo en esto soy republicana. Quiero decir, los valores republicanos. Nos ha costado mucho conseguir algunos derechos y creo que ahí hay un factor de distorsión que es al que apuntan, intuyo que apuntan cuando subrayan que son las dos únicas mujeres que lideran gobiernos en Europa, Mette Frederiksen y Giorgia Meloni, desde posiciones ideológicas, se supone que absolutamente antagónicas a lo que están apuntando. Y es algo que creo que singularmente, y creo que lo hacen los hombres progresistas de este país, orillan a lo que no quieren mirar, a lo que no quieren ver y a lo que no quieren escuchar. Y si no miras, no escuchas y no atiendes, eso suele ser caldo de cultivo en muchas ocasiones para lo peor. Mira, estaba leyendo ahora un medio danés. Esto me lo ha traducido Google, porque yo de danés... Qué decepción, Pedro. Nunca lo hubiéramos pensado. De hecho, me propusieron hacer este verano porque querían que sabía danés. Pero ya les digo yo que no. De hecho, este medio abre con un análisis que hace uno de su comentarista político, ¿no? Que dice, es algo sumamente inusual
que dos representantes políticas, Meloni, la primera ministra de Dinamarca, la voy a llamar así porque tampoco soy capaz de pronunciar el apellido, mezclen, dice, la traducción dice mezclen sangre, es decir, se mezclen ideológicamente de esta manera, ¿no? Y recuerda este analista que después de las vacaciones de verano allí en Dinamarca, los inmigrantes han pasado a ocupar un lugar prioritario en la agenda, que hay un enfrentamiento político dentro de Dinamarca respecto a las posiciones de la inmigración, que se ha convocado una sesión extraordinaria este miércoles de esta semana del Parlamento danés para analizar la crisis de Ceuta. O sea, fijaos en qué punto estamos, ¿eh? El Parlamento danés convoca una reunión en agosto extraordinaria para hablar de lo que ha ocurrido en Ceuta y que la primera ministra ha sido convocada en esa sesión del Parlamento para intervenir. Entonces dice este analista, a Mette Frederiksen, la primera ministra de Dinamarca, le preocupa mucho dejar claro que tiene una postura tan intransigente en materia de inmigración como Meloni y como la familia europea a la que pertenece. Y es muy inusual que se mezclen de esta manera. Bueno, pues vamos a estar pendientes de lo que ocurra esta próxima semana en términos de política internacional y si todo este movimiento tiene o no alguna respuesta. Miremos al lugar al que mirábamos hace un año, a León, a Castilla y León, también a Galicia. Hace un año, se ha cumplido justo un año de que se iniciara el incendio de Lleres. Quizá por ese nombre no les diga nada, pero fue el fuego que después acabó arrasando una parte del paraje de las Médulas, patrimonio de la humanidad. Ese fuego fue el primero de una oleada que sacudió a aquella provincia de León, que dejó 100.000 hectáreas quemadas, miles de desalojados, pueblos arrasados, el sector turístico muy dañado. Y hemos vuelto allí, un año después. Adrián del Pozo, muy buenos días. ¿Qué tal, Pedro? Buenos días. Adrián estuvo allí el año pasado, contándonos cómo evolucionaba el fuego y ha vuelto al Bierzo pasado este año. ¿Cuál es la sensación, cuál es el estado de ánimo de los vecinos? Pues es una mezcla de tristeza y de cabreo, especialmente porque muchos aún no se han acostumbrado a ver el monte, su bosque, como está ahora. En Añares del Sil se quemó el 80%. Borja es su alcalde pedáneo. Duele verlo así. Es como cuando alguien muy cercano a ti se muere y los primeros días estás en shock, pero después con el paso del tiempo te empiezas a dar cuenta que echas en falta algo más, que necesitas hablar con esa persona, pues esto necesitas verlo, necesitas... Se oye así con ese ruido de fondo porque esto nos lo cuenta Borja subidos a su todoterreno, recorriendo los caminos por los que el año pasado él mismo guiaba a los bomberos. Acabamos de pasar del verde total al negro total. Un verde total que era un vecino más, como nos cuenta su hermana Julia, desde el bar que regentan sus padres en Añares. Porque además la gente de aquí tiene mucha costumbre de subir arriba al monte, al Pico Miro y al refugio, a pasar pues una tarde o se quedan a dormir o lo que sea. Y claro, yo este año cuando subí, cuando en la Correosa, la sensación era de tristeza, porque... Es el mismo sentimiento que tienen en las Médulas. Vamos hasta allí, hasta el restaurante Ágoga. Fina es su propietaria. También te voy a decir una cosa, eso de que volverás a brillar, todas esas frases de amor que se le mandaban a las Médulas cuando estaban echando humo por todos los lados, las Médulas siempre han brillado. ¡Puah! Siempre han brillado solas. En su bar quedamos también con Gaby, es presidente de la Asociación de Vecinos de las Médulas. Hasta casi abril, cada vez que me preguntaban algo de esto, me costaba. ¿Por qué? Pues porque me afloraban lágrimas por la situación que se vivió en aquel momento. Para mí fue caótica, desastrosa. O sea, Mónica, vecina también de las Médulas, resume muy bien el sentimiento de buena parte de los vecinos. El pueblo es como que no existe para la administración. O sea, el pueblo es como que yo fíjate, varias personas hemos llegado a pensar que lo que querían es que se quemase el pueblo para que desapareciese y no diésemos la lata, por decirlo de alguna manera. Bueno, esto es lo que te cuentan los vecinos sobre cómo se sienten, pero ¿qué hay de lo material, de las ayudas que se prometieron? No sé si están haciendo esas labores de reconstrucción. Pues a medias. Vamos primero a las Médulas. Allí la Junta ha arreglado el mirador de Orellán y el aula arqueológica, también algunos senderos, y según los vecinos, para de contar. ¿Qué tienen en común estos puntos? El turismo. No sé cuántos millones para las Médulas, no sé cuántos millones para las Médulas, para las Médulas, para no sé quién. Porque para el pueblo no, eso te lo puedo asegurar. Porque yo creo que no hay un pueblo que esté peor que este. Y es que los edificios se recuperan rápido, es algo muy vistoso. A la naturaleza le cuesta un poco más. Wow, las Médulas en un año y medio
se recuperan, si se arregló Notre Dame, se recuperan las médulas. No, disculpa, los castaños de las médulas no se hacen de ladrillo. En Anllares, los vecinos y el alcalde denuncian que ni siquiera se invirtió en lo turístico. De hecho, llegaron a organizarse y enviaron a la Junta medidas urgentes para tratar de recuperar lo quemado. Cada uno aportaba una idea y cada uno intentábamos que esto volviese a ser no lo mismo, porque estaba mal. Yo no pretendo que esto, nuestra intención no era pretender que volviese al mismo estado, no, mejorarlo. Hicimos muchos kilómetros por el monte. ¿Y el resultado? Y ahí está la documentación, por ahí en un cajón seguro que está guardada. Un año después aún no hay respuesta. Turismo, mencionan el turismo. Claro, es una actividad económica fundamental. ¿Cómo se ha visto afectado el turismo un año después? ¿Cuál es el balance que se hace? Pues según los datos del Ayuntamiento de Carucedo, uno de los municipios de las Médulas a los que hemos tenido acceso en la SER, este año esperan 60.000 visitas al acabar el año. Son 10.000 menos que el año pasado, que ya fue un mal año, y 40.000 menos que en 2024, el año antes de los incendios. Desde que fue el incendio aquí hay muchísima menos gente que antes. Bueno, muchísima menos nada, por decirte, este año en lo que llevamos de julio ha sido horroroso. Sí, eso lo habéis notado. Muchísimo. Este año no está habiendo prácticamente nada de turismo, muy poco comparado con el año pasado. Es un año bastante triste. Y esto en las Médulas, que es un sitio muy turístico. En Anllares, después de abandonar las minas y la central térmica, pensaron que el turismo de naturaleza podría ser su nuevo pulmón económico. Se inventaron, de hecho, una carrera de mountain bike, la Correosa. Yo creo que dicen que es la mejor carrera del norte de España, de bicis y de trail. Entonces, pues hay poco más que decirte ya. Pero bueno, ahora ya no la tenemos. ¿Y cuánta tal gente, y como más era. O menos, por ejemplo, cuánta gente vino el año pasado? ¿Cuánta gente ha podido Claro, venir pues el año pasado teníamos 200 y pico participantes y este año nos quedamos en 100. El fuego también arrasó con el optimismo de Borja. Empezábamos a levantar un poco la cabeza y bueno, pero no, ya no resulta, porque al final la gente no quiere ver zonas quemadas, no quiere ver zonas... Un alcalde, Pedro, que por cierto también presentó a la Junta un plan de turismo que, como las medidas urgentes de recuperación de lo quemado, ha quedado en nada. Además de las médulas, como decía Adrián, una de las zonas más afectadas fue la zona del Alto Sil. Quiero que saludemos a la alcaldesa de Páramo del Sil, Alicia García. Alcaldesa, muy buenos días. Hola, buenos días. Simplemente por situar a los oyentes de cómo el fuego afectó a su municipio, ¿cuántas hectáreas se quemaron en torno a Páramos del Sil? Pues bueno, lo que correspondió al Ayuntamiento de Páramo de ese incendio, porque ese incendio afectó también al Principado de Asturias y al municipio colindante de Peranzanes, a lo que es el municipio de Páramo del Sil, afectó en torno a unas 7.000 hectáreas. 7.000 hectáreas que, bueno, repartidas en 3 núcleos de población: Anllares, Anllarinos y Argallo, y bueno, y el 90% de esa superficie pues dentro de la Red Natura 2000. Ajá. Si yo o cualquiera de quienes estamos esta mañana en el tiempo de Hoy por Hoy fuéramos mañana mismo a Páramo del Sil, ¿qué veríamos? Bueno, pues veríais una herida tremenda, veríais una montaña muy atractiva porque tiene una forma muy bonita, con un pico muy pronunciado, que además en ella, en una de sus, bueno, pues es una montaña de origen glaciar, ¿no? Y tiene un circo glaciar con un lago de origen glaciar, pero que está completamente quemada. Está empezando a brotar. La naturaleza, la suerte que tenemos es que hace su trabajo y que, bueno, pues tenemos un potencial de regeneración muy, muy, muy grande y bueno, pues la vida empieza a aflorar, pero la herida se ve y se verá durante muchísimos años. Uh-huh. Le pregunto por la gente, porque en los testimonios que nos ha trasladado Adrián, yo creo que hay una realidad, ¿no? Primero, el fuego quema, y una vez se apaga, el fuego pesa, ¿no? Pesa en el estado de ánimo de quienes han visto cómo el fuego arrasa su entorno, su paisaje, el lugar en el que ellos y ellas se sienten identificadas. ¿Cómo están los ánimos entre su gente? Bueno, pues esto es como cuando se te muere alguien muy cercano, un amigo. Al principio estás muy enfadado, no lo entiendes, después lo vas asumiendo, ¿no? Pero bueno, al final te resignas, ¿no? Porque ya ves que eso no tiene solución, que en el momento en que nos tocó pelear, pues hicimos todo lo que estaba en nuestra mano. Tuvimos al principio poca ayuda, después sí que vino ayuda de todas partes de España. Y es de agradecer, pero pues ahora ya estamos viendo que eso es cuestión de años, de tiempo, de que hay, pues eso, muchas esperanzas que se pusieron en el territorio, ¿no? Para poder hacer
una carrera BTT, un trail de montaña, bueno, pues incentivar el turismo, ¿no?, como una actividad económica después del cierre de las minas, como decíais en la introducción. Bueno, pues todo eso se te va al garete y de repente pues hay que volver a empezar, ¿no? Y presentar propuestas en la Junta de Castilla y León, como hicimos Borja y yo en su momento, pues para ver del desastre una oportunidad, ¿no? Y presentamos una propuesta turística para ver pues cómo se va regenerando una zona después de un incendio forestal, una zona, recordemos, de alto valor ecológico, porque que estemos en la Red Natura pues no es casualidad. Tenemos urogallos, tenemos desmán ibérico, tenemos oso pardo, entonces es una enclave dentro de lo que es la geografía española con mucho potencial, mucho valor y bueno, es ahí un poco también lo que nos ha dolido y el miedo que tenemos ahora, porque dentro del municipio de Páramo de Sil tenemos una extensión muy importante de suelo forestal de alto valor ecológico, repito, y con especies muy emblemáticas, y el miedo que tenemos es que se pueda volver a producir un incendio y que nos sintamos pues tan abandonados como nos sentimos en su momento. Y ahora escuchad los testimonios de los vecinos y de las vecinas de Médulas, que es uno de los parajes con más figuras de protección que tenemos en el territorio español, patrimonio de la humanidad, paisaje, bueno, pues tiene un montón de figuras de protección y aún así mirad los testimonios de los vecinos del sentimiento de abandono que tienen. Imaginaros en el Alto Sil. Claro. Solo una cosa más, me llama la atención esta reflexión de ocurrió, pero puede volver a ocurrir. Sí, claro, ocurrió, pero puede volver a ocurrir. Al final, la superficie forestal en España crece todos los años. Es conocido y sabido ya por todos, excepto por quienes no quieren poner las soluciones, que no hay gestión. El monte hay que gestionarlo. Un monte que no se toca se quema. Y no podemos proteger unas especies ni unos parajes si de verdad no actuamos para poderlo proteger. Además se generaría empleo, se fijaría población. Es que lo está pidiendo a gritos nuestro territorio, que se gestione el monte para poderlo proteger de verdad. Y por eso, puede volver a ocurrir, claro que puede volver a ocurrir. Y todos los días cuando hay tormenta, cada vez que hay más temperatura de lo normal, ¿no?, que es ya muy frecuentemente, pues al final estamos todos como muy alerta, muy expectantes, muy vigilantes también del monte para ver que no pasa nada y que todo está bien. Alicia García, alcaldesa de Páramo de Sil, gracias por habernos acompañado esta mañana aquí. Muchas gracias a vosotros, buen día. Vamos a mirar también a Galicia. Lara Salgado, buenos días, buen día. ¿Qué tal, Pedro? Buen día. Porque también se cumple un año de los incendios que arrasaron una parte de la provincia de Ourense, terribles también, un año después. Hemos vuelto a la zona de Acaridade para ver, para oír, Lara, lo que nos contaban los vecinos. Sí, vecinos con los que nos hemos dado un paseo por lo que queda del pueblo y a los que todavía les cuesta olvidar lo que han pasado. Tratan de recuperarse de unas semanas que son difíciles de olvidar. Toño perdió su casa y frente a los escombros, frente a lo que queda de ella, nos cuenta cómo vio arder absolutamente todo. El tractor estaba ahí dentro, toda la maquinaria que había ahí. Como te digo, aquí esto se fue todo. Y pues la casa del primo, Samuel, fue para allá, se nos quemó la casa a mí y a mi hermano, donde yo vivíamos, que era de mi abuelo. Es de todos, vaya. Perdió decenas de animales, aperos y hasta 2 tractores que continúan completamente calcinados y que todavía no han retirado del pueblo junto a los escombros de las casas que se vinieron abajo. Su primo Samuel explica que fueron conscientes de lo que habían perdido meses después de la tragedia. El shock, cuando pasan 2 o 3 meses, ¿sabes? Te das realmente cuenta de lo que has perdido, que en el momento casi no valorabas nada. Pero... Emocionado recordando esa fatídica semana de agosto del año pasado, nos explican que fue muy duro no poder volver a su casa, a tu casa de toda la vida. Los dos, de hecho, continúan alojados en la vivienda de un familiar en el mismo pueblo. Fueron muy duros, porque todo era demasiado, muy duros. Llegar aquí y decir, ¿dónde voy? Y llegar al alto del pueblo y coger y lo mejor irse de aquí. Muy duros, la verdad. No tener dónde ir, no tener dónde meterte. Ver todo como estaba, que estaba todo ahí. Estuvieron los animales ahí una semana muertos. Y es que en Acaridade ardieron 19 viviendas que aún no han sido reconstruidas. De ellas quedan las paredes, algunas ennegrecidas todavía por el fuego. Y ese negro lo vemos también en el monte. Yo creo que falta así, que la prevención de incendios tenía que ser en invierno. No tantas avionetas, meter gente que trabajara ahí.
Pero al final, en el verano, viene un día de aire y es imposible que lo paren de la manera que está esto, con la maleza que hay. Y vecinos como ellos, que llevan toda la vida en este municipio ourensano de A Caridade, creen que esto es la estocada final para pueblos como este. Pues eso se me pasó por la cabeza muchas veces, porque cada vez menos personas estamos aquí, las que están fuera vienen, pero ya muchos ya no vienen, ya tienen su vida por fuera, y sí que pienso eso, sí. Y cuando marche mi primo, marche yo, ¿qué pasará? No sé qué pasará de este pueblo, pero se ve que irá al olvido. Ellos se quedarán, pero otros ya no querrán volver a lo que en su día fue su casa. Gracias, Lara. Gracias. Hasta luego. Por el trabajo. Claro, ¿qué es lo mínimo? Lo mínimo. La unidad mínima de medida del compromiso de quien cuenta la vida con esta gente, pues volver allí, un año después. Lo mínimo, ¿eh? Lo mínimo que podemos hacer es volver allí. Y el año que viene pues tendremos que volver al incendio de los Gallardos y a Burgondo y a la Sierra Oeste de Madrid, porque que haya observadores que lleguen desde fuera ayuda también a medir el grado de cumplimiento de los compromisos, ¿no? Estos días en Madrid se ha vendido un ático para invertir dinero en los incendios. Bueno, pues lo mínimo que podremos hacer en Madrid es efectivamente hacer un seguimiento a ese dinero, no solo al del ático. Pero bueno, como digamos, va a ser la fuente de ingresos más llamativa para recuperar la zona de los incendios, pues habrá que estar pendientes. Bueno, Ignacio y Cristina, Lourdes, me habría gustado mucho, he gestionado mal el tiempo, rebotarlo con vosotros ya para otro día. Gracias a los tres. Un placer, muchísimas gracias. Gracias, Adrián, que no te he dicho nada. Hasta luego. Gracias, Pedro. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.